La región metropolitana está contenida en una masa montañosa, entre las cuales podemos encontrar la cordillera de los Andes y 26 cerros-islas, en los que destacan el Cerro San Cristóbal, Santa Lucía, Cerro Blanco y el Cerro Renca, los cuales se presentan como una oportunidad para multiplicar las áreas verdes de Santiago. La comuna de Renca cuenta con su propio cerro-isla, el cual es conocido como el Cerro Renca y se ubica en la zona norte de la región. A su vez, este actúa como un claro límite de la comuna debido a su tamaño, que afecta de manera visual y espacial el sector. El cerro no es el único límite de la comuna, ya que cuenta con otras zonas que se ven delimitadas por alguna característica en específico. Hacia el suroeste se encuentra una zona agrícola o de tierras en desuso. Hacia el noroeste se ve limitada por una zona industrial con fábricas en uso y desuso. Finalmente, hacia la zona sur se encuentra el río Mapocho, que actúa como un borde de la comuna. Antiguamente, Renca no era tan extenso como lo es actualmente, y se nota aún más cuando observamos el eje Lobosa y la evolución que ha tenido a lo largo de los años. En un principio, el eje era principalmente una zona con pocas viviendas repartidas a lo largo del eje en el sector este, que a su vez contaba con mayor porcentaje de tierras que estaban destinadas a la agricultura o se encontraban en desuso. Con el paso del tiempo, esta situación se fue revirtiendo, haciendo que el eje Lobosa mutara a una zona más residencial, lo que generó un cambio socioterritorial e impactó principalmente las laderas del Cerro Renca, siendo ocupadas como tomas de terreno habitacionales de una forma ilegal y desorganizada. Esta es la situación actual en la que se ve el eje hoy. Actualmente, Lobosa cuenta con pocos servicios, los cuales en su mayoría se concentran en calles interiores y corresponden más que todo al sector comercial. Un equipamiento importante es un recinto educacional para menores que de igual manera se ubica al interior del sector urbano, lo que se traduce en un eje que al no contar con gran cantidad de servicios es utilizado como un lugar de tránsito más que nada. Como hitos en el eje se pueden encontrar la plaza y el sector de canchas ubicados a la mitad de este y el sector de almacenamiento de pallets que marca casi el final de Lobosa. Estos hitos determinan puntos llamativos y referenciales del recorrido. Las plazas y parques se concentran en el centro del eje vinculados con el sector habitacional colindante. De todas formas, se puede observar un potencial desarrollo en el borde del eje. Por último, solo el primer tramo del eje es parte del recorrido del transporte público. Todo el resto del tramo se debe recorrer a pie o por transporte privado. Cerro Renca cuenta con una amplia flora nativa, compuesta en su mayoría por árboles como el boyén, quillay, guayacán y el litre, entre otros. Respecto a la fauna presente en el cerro, podemos encontrar principalmente aves, entre ellas el pequén, la tórtola y el chinchol. La vegetación, y consigo el color del cerro, va variando dependiendo de la estación. En invierno el cerro está totalmente verde debido a la flora, y acorde avanza hasta el verano, ésta se va secando dándole al cerro un tono amarillo. El eje es una vía principal de alto tránsito donde se observan distintos medios de transporte como autos, camiones, bicicletas, caballos y gente caminando. Las otras vías principales son las calles que se conectan directamente al eje, donde una de ellas concentra una parte importante del recorrido del transporte público. Las calles secundarias son las que permiten una circulación en las zonas interiores que no poseen conexión directa con el eje, y las calles terciarias conectan las vías principales con las secundarias, generando así un sistema de calles. A nivel comunal, el eje Lobosa se conecta con otras calles que permiten un recorrido a lo largo de Renca con fin en sus bordes. Lobosa se conecta directamente a dos calles que conforman un recorrido continuo hasta sus bordes, mientras que indirectamente a través de una calle conectora se puede acceder a otro de sus extremos. El uso de suelo predominante es el habitacional. Por un lado, los sectores habitacionales concentrados en manzanas
y por otro, el sector habitacional mixto que está actualmente compuesto por viviendas informales, como las tomas ubicadas en el cerro. También se puede observar un sector industrial ubicado al final del eje que abarca un gran área. Un punto importante a considerar son las zonas que por el plano de zonificación están pensadas para un uso habitacional, pero en la realidad tienen otro uso, como el sector de pallets o sectores abandonados. A lo largo del eje se reconocieron 3 tipologías generales de viviendas, donde a su vez se pueden agrupar en regularizados y no regularizados. Los primeros 2 corresponden a regularizados, ubicándose al sur del eje Lobosa, mientras que el tercero no está regularizado y se encuentra al norte del eje. El primer grupo de viviendas se ubica al extremo este del eje y en él se pueden distinguir una tipología de casas no regulares o heterogéneas, donde las formas, tamaños y materialidades son distintas entre cada casa. Sin embargo, mantienen un nivel de confort medio. Estas se ordenan a través de pasajes, en su mayoría sin salida, con aceras estrechas o inexistentes. El segundo acercamiento está ubicado en el extremo oeste del eje. Este se caracteriza por estar conformado por un único tipo de vivienda con nivel de confort alto, antejardín, jardín trasero y en su mayoría con techo de tejas y de color blanco. Estas se ordenan en calles de doble vía con acera y platabanda. Por último, se identifican viviendas no regularizadas en las laderas del Cerro Renca. Estas son pequeñas y muy precarias, construidas principalmente a partir de materiales industriales residuales como latas de zinc. Finalmente, se agrupan de manera irregular en el sitio según la pendiente del cerro se los permita y no tienen un acceso principal o definido, puesto que se sitúan aglomeradas unas con otras. La sensación de seguridad se ve afectada por distintos factores, entre ellos la presencia de luminarias, el ancho de calles y veredas, presencia de basura y el flujo de peatones y vehículos. En este sentido, las zonas más seguras del sector serían la zona residencial 2 y el eje Lobosa desde la calle La Punta hacia el inicio de la zona industrial. Por otro lado, las zonas que generan más inseguridad son los sectores del eje donde no existe acera y por lo tanto los peatones deben transitar por la calle o por caminos estrechos de tierra y muros ciegos. A su vez, la ocupación no regularizada de la ladera del cerro suma a esta sensación de rechazo e inseguridad en la zona. También los basurales presentes en la zona industrial son otro factor que aumenta la sensación de inseguridad en el sector, sin mencionar otros males como olor e higiene. Hemos concluido que el eje Lobosa es de gran importancia por la cantidad de gente que hace uso de este, teniendo relevancia para todos los habitantes de Renca. Sin embargo, existe mucho contraste entre los sectores que componen el eje, por lo que está fragmentado, ya que si bien predomina el uso habitacional en sus distintas formas, este es más que todo un eje de tránsito. Como oportunidades a raíz de este análisis hemos enumerado las oportunidades más relevantes a nuestro juicio. En el punto 1 se ve la oportunidad de consolidar el eje a través de la incorporación de sectores de vivienda y equipamiento que permitan a sus habitantes hacer uso real de este. En el punto 2 está la zona de tomas ilegales, que se ve como una posible zona de transición, tanto visual como urbana, en donde se puede generar una continuidad para el eje y la comunidad mediante equipamientos. Para el punto 3, al ser un eje de gran relevancia, se puede y debe potenciar su conectividad con la trama urbana, generando un todo, fomentando la continuidad entre las partes que componen el eje, donde éste actúa como conector y no como un fragmentador. En el punto 4 se ve la oportunidad de consolidar las áreas verdes con gran potencial recreacional y que actualmente no aportan a la comunidad, quedando en desuso por los usuarios del sector. Finalmente, para el punto 5, se puede hacer uso del cerro como área verde tanto de recreación como vivienda, esto debido a su magnitud en la comuna.